Buen día, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien, que se estén cuidando. Bueno, hoy ¿sí? Hablaremos todo sobre la función cuadrática, ¿sí? Su gráfica, su parábola, qué es, ¿sí? Cómo está compuesta. ¿Qué es y cómo está compuesta? Veamos primero qué es. La función cuadrática, ¿sí? ¿Qué es? Es un polinomio de segundo grado. ¿Qué significa? Segundo grado es que ahora vamos a ver cómo está compuesto, es que una de sus partes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que la variable sea x, acá vamos a poner y o f de x, una de sus variables está al cuadrado. Esa es la potencia más grande que tiene, más alta, ¿sí? Después va a tener lineal e independiente, ¿sí? Pero la potencia más alta es de grado 2. Bueno, ahora vamos con cómo está compuesta la función cuadrática. Está compuesta, o podría estar compuesta, por una o varias variables, ¿sí? O sea, puede ser x, y, z, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a ver como univariable, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que lo vamos a ver solamente con x. Dentro de lo que es la función, o sea, como variable independiente va a estar la x, ¿sí? Esa justamente, como le dije, variable independiente. La y depende del valor que tenga x. Sus términos van a ser estos, ¿sí? Esta es la función general, ¿sí? De la función cuadrática. Tenemos el término cuadrático, ¿sí? Ax al cuadrado, ese siempre va a estar, y después término lineal y término independiente. En breve lo vamos a ver. Vamos con la composición, ¿sí? Como dijimos hace un momento, ¿sí? Esta es la estructura. Como términos, ¿sí? Vamos a tener término cuadrático, ¿sí? Por el grado 2, término lineal, ¿sí? Que sería de grado 1, y el término independiente, que es de grado 0, ¿sí? O sea, este se podría anotar como x a la 0, pero recuerden, ¿sí? Que x a la 0 es igual a 1. O sea, cualquier número elevado a la 0 me da 1. Por eso sería c por 1, y como c por 1 es c, entonces directamente se pone la c o el valor s a secas, ¿sí? Sin la x. O sea que sería así. Bueno, a, b y c, ¿sí? Van a ser números reales o complejos, ¿sí? También llamados coeficientes, ¿sí? Esa es la forma en la cual los vamos a identificar: coeficiente cuadrático, coeficiente lineal, coeficiente independiente, ¿sí? O sea, después podemos ponerle CC, CL y CI, o sea, coeficiente independiente, ¿sí? Estos pueden ser reales o complejos. Los complejos no los vamos a ver, ¿sí? Si ustedes lo ven en internet y demás, esos son los que tienen la I, por ejemplo, ¿sí? Imaginarios también se les puede llamar. En algún momento capaz que vemos algo como para que vean más o menos de qué se trata. Pero si no, la matemática en sí normal que nosotros trabajamos va a ser con números reales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que pueden ser, por ejemplo, más o menos para algunos ejemplos, ¿sí? Puede ser un número negativo, puede ser un número fraccionario, puede ser un número decimal, ¿sí? Un número entero, o sea, ahí, 10 por ejemplo, o puede ser uno con raíz, por ejemplo la raíz de 8, ¿sí? O la raíz de 2, ¿sí? Que es un número irracional, ¿sí? O también puede llegar a verlo, que nosotros no lo vemos, con
y, ¿sí? Y demás hay variedades múltiples. O sea, por ejemplo, supongamos que puede ser un medio de x al cuadrado más raíz de 2 de x más 10, ¿sí? Pero igual, nosotros lo que vamos a hacer, por lo menos en este video, es simplemente con números negativos, fraccionarios o enteros. Bueno, ahí tenemos los coeficientes, ¿sí? O sea, acuérdense que todo, cada partecita, que sería un monomio, acuérdense que esto es un monomio. El monomio, para que tengan en cuenta, con, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? O la lengua, es igual a una sílaba, ¿sí? O sea, esto es un, como dijimos antes, un polinomio, ¿sí? Vieron como, por ejemplo, en lenguaje que ustedes tienen sílaba, monosílaba, bisílaba, ¿sí? Polisílabas, muchas sílabas, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Lo mismo pasa con la función cuadrática, ¿sí? O las diferentes tipos de funciones. Todas entran dentro del carácter, ¿sí? De polinomio, o sea que tienen varios monomios, varias sílabas. Ahora nos vamos a centrar en los coeficientes, principal, lineal e independiente. Los dos más importantes son los de las puntas, digamos, ¿sí? Recuerden que esta es la estructura base, ¿sí? Pueden estar desordenados, o sea, no necesariamente son las puntas. Pero sí es el que está al cuadrado, que es el coeficiente principal, y el que está solito, digamos, el que no tiene x, que es el coeficiente independiente. Sí, vamos a empezar de atrás hacia adelante, ¿sí? El primero es el término independiente, o coeficiente independiente, que también lo vamos a llamar ordenada al origen en el gráfico, ¿sí? Ahora, la ordenada al origen es un valor del eje y, ¿sí? Recuerden que el eje y, o sea, el valor en sí que encontremos, ¿sí? Como vimos, puede ser, es un número real, ¿sí? Puede ser entero, fraccionario, decimal, positivo, negativo, etc. Ahora, ¿cómo lo vamos a anotar? Como un punto. Recuerden que este va a ser el punto, se anota x e y. X siempre va a ser 0, ¿sí? Vieron en el gráfico inicial, que estaba al principio del video, que teníamos ¿sí? Que es el valor donde la función, ¿sí? Donde la función, o sea la parábola, corta al eje y, ¿sí? Entonces, es un valor del eje y, pero a su vez es un punto de la gráfica. Entonces se anota de esta forma. Siempre sobre el eje vertical, la x va a valer 0, ¿sí? Y el eje y justamente es el que tenemos que averiguar. Puede ser positivo, puede valer 0, o sea cortar justo en el origen, justo por acá, o puede cortar también más abajo. Bueno, con relación a la ordenada al origen, ¿cómo la llamamos? Bueno, hallar la ordenada del origen mediante el reemplazo de datos punto, o sea, el punto sería este, datos del punto, en la forma polinómica, ¿sí? Igual, en un ratito vamos a ver lo que son las formas polinómicas y demás, pero esta sería la forma polinómica de la función cuadrática. Vamos a verlo aplicado, por ejemplo, a esta función de acá. Fíjense que yo ya reemplacé f de x por y, ¿sí? Recuerden que antes dijimos que lo podemos tomar como sinónimos. No son exactamente lo mismo, ¿sí? Pero lo vamos a tomar como sinónimo en este caso. ¿Para qué? Para poder encontrar que queden identificadas la x y la y. Dijimos que la y es la que tenemos que averiguar, pero x sabemos que vale 0, ¿sí? Bueno, acá tenemos que finalmente resolvemos. Recuerden que multiplicación por 0 me queda 0, o sea que se anula el término y me queda al fin y al cabo el término independiente, ¿sí? O sea que el término independiente es la ordenada al origen, que es el valor de y, ¿sí? Entonces, si lo ponemos como punto, sería así: 0, punto y coma, menos 9, ¿sí? 0 de x menos 9 de y. Recuerden que
nosotros usamos el punto y coma para separar, pero si por ejemplo trabajan con GeoGebra o con algún programa que esté en inglés, van a verlo como coma, o sea, 0, menos 9. ¿Sí? Y el punto, o sea, el punto a secas, se utilizaría como coma decimal. ¿Sí? Pero en este caso nosotros usamos, por lo menos en la carpeta y demás, como punto y coma. También puede existir la ordenadera 0. Bueno, quiere decir que en esa parte, en ese polinomio, la c no va a estar, digamos, así explícito, digamos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en este ejercicio acá puede ser que este no esté, o sea 2x al cuadrado más 3x. Siempre la potencia al cuadrado tiene que estar para que sea cuadrática, pero los otros términos pueden no estar. ¿Sí? Puede ser que la función sea simplemente esto, sea un monomio. ¿Sí? Pero en este caso, por ejemplo, supongamos que el menos 9 no está. Bueno, si no está escrito, acuérdense siempre que la ordenada del origen vale 0. ¿Sí? O sea, por más que no esté escrita, siempre se pone 0, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando yo resuelva, acá va a quedar, por ejemplo, un 0. ¿Sí? 0, 0, 0 y es igual a 0. O sea que el punto va a ser 0, punto y coma 0. O sea que lo que se supone que va a pasar es por el origen de coordenadas. Igual después se los voy a explicar acá y les voy a mostrar en GeoGebra cómo quedaría. ¿Sí? Algunos ejemplos. Lo que vamos a ver, ¿no? El signo. Ahí está la clave. Entonces, el signo, ¿sí?, del coeficiente principal, vamos a tener positivo y negativo. ¿Sí? Obviamente 0 no puede ser porque no sería cuadrático. El signo me va a dar lo que se llama concavidad. La concavidad es la forma que va a tener la función. O sea, por ejemplo, si la función es así o es así. ¿Sí? O sea, tipo en forma de U o una U invertida, digamos. Que ahora vamos a ver cómo se llama esa U, digamos, que nombre tiene. ¿Sí? Pero va a ser la forma que tiene la gráfica. Entonces, si el signo es negativo, se llama concavidad negativa o cóncava. ¿Sí? Es una función, ¿sí?, o una gráfica cóncava. Y si es positiva, es concavidad positiva o convexa. ¿Sí? Son los dos nombres que tiene. Igual normalmente nosotros lo vemos como concavidad negativa o positiva, pero depende de la aplicación o quien esté mirando el video, puede ser que lo llamen cóncava o convexa, que es un término más técnico, digamos. ¿Sí? Entonces, tenemos que la gráfica la llamamos parábola. ¿Sí? O sea, la gráfica de una función cuadrática va a ser siempre una parábola. Ahora, esa parábola puede tener dos formas genéricas, digamos. ¿Sí? Obviamente después puede estar más arriba, más al costado, ¿sí?, o sea, en los diferentes cuadrantes que vamos a tener, pero puede ser positiva o negativa. Los cuadrantes, para que se acuerden, por las dudas, vamos a tener cuadrante 1, cuadrante 2, ¿sí?, números romanos, no se olviden nunca de tenerlos en cuenta porque siempre me viene bien. Y cuadrante 4, ¿sí? O sea, va contrarreloj, digamos. Arranca en el cuadrante 1, o sea, en el derecho superior, y va en forma de contrarreloj. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? El tema de los cuadrantes no lo vamos a ver mucho, por lo menos en este video, digamos, pero para que lo tengan en cuenta, ya que estamos viendo todo sobre la cuadrática, después les puede servir para algún otro ejercicio. ¿Sí? Igualmente, trataré de ponerle en la descripción más o menos donde está cada pedazo. La izquierda va a ser la concavidad, en este caso, positiva. ¿Sí? Tiene esta forma. Y la derecha va a ser la concavidad negativa. ¿Sí? Una forma más o menos que nosotros, por ejemplo, en las tutorías o en las clases que íbamos haciendo, veíamos, ¿sí?, que como regla mnemotécnica, eso acuérdense siempre, tengan en cuenta lo que son las reglas mnemotécnicas, que va a servir para más adelante. Por ejemplo, si es positivo, nosotros tipo, bien básico, decíamos carita feliz, carita triste, por ejemplo. O forma de montaña, por ejemplo, y forma de lago, por ejemplo, o de depresión. Parece algo chiquito, algo tonto, pero sirve después para acordarse la gráfica, sobre todo si es de negativo o convexa. A veces mucho no se asocian los nombres, entonces más con regla mnemotécnica, ¿sí?, algo que uno lo asocia rápidamente. ¿Sí? Puede ser, no sé, un pelotazo, me acuerdo, un pelotazo y, no sé, una tabla, una pista de skate, por ejemplo. Ahí ya es un poquito más complicado, pero al que le gusten los deportes lo puede ver de esa forma. Entonces, concavidad positiva, feliz, y tipo los dos ojitos y la boca, y carita triste, digamos, para alguien enojado, tipo los emojis, ¿no? Le pueden poner con emojis. Bueno,
Entonces, recuerden, como resumen, la gráfica, ¿sí?, la llamamos parábola, tiene estas dos formas genéricas que están asociadas al signo de A, ¿sí?, o sea, del coeficiente principal. Fíjense cómo todo se vincula. Y, por ejemplo, para que lo vean con el caso anterior, acá más o menos tendríamos la ordenada de este, y este sería la ordenada de este, ¿sí?, o sea, el término independiente. Entonces, la forma polinómica lo que me va a dar es la forma de la gráfica y por dónde va a cortar ahí, ¿sí?, exclusivamente eso. Después vamos a ver que faltan muchos más pasos, pero es una visión genérica de la función. Ahora lo que vamos a ver son las formas de la función cuadrática: canónica, polinómica y factorizada. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño resumen y en breve voy a expandirle cada uno de los casos. La polinómica ya no, porque la acabamos de ver, ¿sí?, en la estructura inicial, pero sí las otras dos. Fíjense, como dato especial, siempre la A va a estar todas las formas. Ese, acuérdense que era el coeficiente principal, ¿sí? Después los otros datos van a ir cambiando, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos C, que era la ordenada. Y ahora vamos a ver qué significan estos dos que aparecen, ¿sí?, en cada lado. Acá aparecen estos dos y acá aparecen estos dos, ¿sí? O sea, x sub b, y sub b, x1 o x sub 1 y x sub 2, ¿sí? Esos son los 4 nuevos datos que vamos a tener, ¿sí? Bueno, vamos a borrar estos dos y vamos a ir desmenuzando lo que es la forma canónica. Bueno, continuando con la explicación, ¿sí?, vamos con la canónica. En este caso, los nuevos datos que se suman van a ser xb, e y b, ¿sí? xb también se llama eje de simetría o x del vértice, ¿sí? Este es un valor, ¿sí?, no es un punto, es un valor, ¿sí? Entonces no lo anotamos como la ordenada al origen, ¿sí?, sino que es un valor específico de x. Por ejemplo, x igual 8 o menos 8 o un medio, lo que sea, ¿sí?, pero es un valor específico. Lo ideal es siempre anotarlo, ¿sí?, como decimal, no como fracción, porque es un valor que nosotros tenemos que especificar luego en los ejes cartesianos, ¿sí?, en el mapa gráfico. Entonces, en este caso, siempre lo ideal es anotarlo como decimal, o sea, con coma, ¿sí?, con coma o punto decimal si fuera inglés, digamos. Ahora, este dato, ¿sí?, o se acopla, digamos, con IB. En este caso tenemos a IB, ¿sí? IB es el mal llamado vértice, pero en realidad sería el I del vértice, ¿sí? O sea, el vértice es un punto, ¿sí? Después les voy a mostrar con GeoGebra el gráfico y van a ver que el vértice es un punto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, en esta gráfica, por ejemplo, en esta gráfica, este punto, o sea, un punto mínimo, es el vértice. Está compuesto por IB y XB, que es el eje de simetría. El eje de simetría, como dijimos, puede ser eje de simetría o x del vértice, y también en forma coloquial le podemos decir que es un espejo, ¿sí? Es donde la función está espejada de un lado y del otro, ¿sí? Sería igual de un lado y del otro. Cualquier punto, salvo el vértice, está equidistante eje de simetría, ¿sí? O sea, si yo tomo a la misma altura, dos puntos tendrían que estar equidistantes del eje de simetría, ¿sí? Entonces también el eje de simetría lo podemos tomar como un promedio entre dos datos, ¿sí? Entre dos datos cualquiera a la misma altura, ojo esa, a la misma altura de la función, vamos a tener que el eje de simetría va a estar en el centro. Vamos a ver, después cuando veamos la factorizada y de qué se compone, cómo se asocia la canónica con la factorizada, ¿sí? Ahí a que vengo con eso de promedio y demás. Bueno, el x del vértice, ¿sí?, se encuentra mediante una... Esta es la fórmula de xb, menos b sobre 2 por a. Fíjense que en la forma polinómica, ¿sí?, nosotros teníamos igual a x al cuadrado más bx más c,
o sea, así. Esta es la fórmula general de la forma polinómica. Bueno, asociada a la canónica, vamos a tener que para hallar x del vértice, ¿sí? O el eje de simetría, vamos a decir, o el espejo, ¿sí? Vamos a decir el espejo. Para encontrar ese espejo, tenemos esta fórmula. Vamos a usar menos b, o sea, el valor de b, pero negativo, o con signo en la fórmula va con un menos. O sea, si acá fuera 9, por ejemplo, en la fórmula sería menos 9. Si acá es menos 10, acá va a ser positivo. ¿Por qué? Porque es menos 10. Menos por menos, más. Pónganse la regla de los signos. ¿Sí? Si no, se las anoto por acá, igual así. O sea, a igual signo, siempre que hablemos de a pares, ¿no? 2, 4, 6, etc. Siempre que vayan de a pares y sean iguales, obviamente, va a ser positivo. Si fueran diferentes, tengo una media negra y una media blanca. Bueno, en ese caso va a ser negativo. ¿Sí? Si las dos medias son rojas, queda positivo. ¿Sí? O sea, el par está bien, es positivo. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿sí? Esta fórmula la aplicamos, encontramos el valor y ese me va a dar el espejo. Ahora, ¿cómo encuentro IB? Bueno, IB tiene una fórmula específica para encontrarlo también, pero nosotros, por lo menos en las tutorías y en lo que vamos a trabajar, lo vamos a simplificar. La forma más sencilla de encontrarlo, ¿sí? Es reemplazando el valor de xb, ¿sí? En la forma polinómica de la función. ¿Sí? Normalmente para poder hacer esto y para hacer la fórmula vamos a partir de una forma polinómica. Entonces, ¿sí? Ahí lo tendríamos. Este xb también le podemos reemplazar como nombre, digamos, por eje de simetría, por ejemplo, o eje, como para saber. Pero bueno, vamos a ponerle xb para que lo asocien con la x que está acá. En lugar de usar la x normal, usamos el valor de xb. Ahora vamos a borrar esto, ¿sí? Tengan acá el mapa mental, recorro las manos. Y vamos a borrar y vamos a ver con el ejemplo que hicimos anteriormente. Ahora estamos de nuevo con el ejercicio que habíamos hecho anteriormente para las formas, ¿sí? Y sobre todo lo que es la concavidad y el ordenado al origen. Ahora vamos a mapear este con la canónica. Para eso tenemos que encontrar x del vértice. ¿Sí? Ahí ya tenemos la fórmula. Ahora, esto de arrancarlo, poner A, B y C. ¿Sí? Siempre acuérdense de aclarar eso. Ahora, menos 0,75 o menos 3/4. Como les dije, tratemos de usar decimal para poder hacerlo. Una vez que tengo esto, encuentro IB. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Y vamos a ir desarrollándolo. Bueno, acá encontramos el valor de IB, ¿sí? Que sería menos 10,12, menos 10,1 por ejemplo. También en decimal, ¿sí? Si lo resuelven y les queda como fracción, lo ideal es pasarlo a decimal. Para eso, en la calculadora mía no les puedo mostrar porque ya tiene casi todo borrado las teclas. Pero en la calculadora científica, por ejemplo, debajo de Shift, ¿sí? Que está en la parte izquierda, ¿sí? De la calculadora, al lado de alfa, por ejemplo, hay una tecla que es Shift que les sirve para hacer los cálculos extra, digamos, que trae la calculadora. Algunas de las funciones extra que están impresas en la calculadora. Bueno, debajo de ese tienen uno que es, el primero es el de factorio y el segundo es el de fracción, por lo menos en este modelo. Tocan ahí cuando ya lo tienen en fracción y les tira a decimal, ¿sí? Les cambia a decimal directo. Bueno, una vez hecho estos, lo que nos falta es poner el vértice propiamente. Y ahí lo tenemos. Este sería el vértice. Fíjense que tenemos x del vértice, xb, e y b. Pero el vértice es un punto formado por los dos, ¿sí? Eso lo encontramos con la canónica. Ahora bien, ¿cómo traslado esto a la canónica? Porque ahí sería la cuestión, ¿sí? Estuvimos haciendo esto para encontrar esta función. Entonces, ahí sería, vamos a ponerlo con el rojo,
y ahí lo tendríamos. Esta sería la forma canónica de esta función, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasó acá? Por ejemplo, acá quedó negativo y acá quedó positivo, ¿sí? Bueno, porque en la función original, ¿sí?, tenemos que el signo positivo no altera el signo del resultado. O sea, si acá me quedó negativo, acá va negativo, ¿sí? Porque es más por menos, dijimos que es negativo. Ahora bien, y tenemos un signo negativo delante de una variable o de una incógnita, lo que va a hacer ese negativo es cambiar el signo del valor que tengamos. Entonces, si es menos xb, en realidad lo que va a hacer es convertirlo, por ejemplo, en este caso, a positivo. Entonces, menos por menos, más. Entonces nos queda más 0,75. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la forma canónica. Después vamos a ver cómo se resolvería, en este caso, esta de acá, para pasarla, por ejemplo, a polinómica o factorizada. ¿Sí? Eso vamos a verlo ahora en un ratito. Otro tema, ya que estamos con la canónica. En este caso, ¿sí?, para que ustedes tengan los datos en cuenta, a siempre es el coeficiente principal, que lo arrastramos de la forma polinómica. Y bueno, los demás datos, la cuadrática, acuérdense, para que después nos quede x al cuadrado. Ahora, cuando nosotros lo hacemos, ¿sí?, y por ejemplo fuéramos a un gráfico, ¿sí?, vamos a tener que A es la concavidad, ¿sí?, como habíamos dicho hace un rato, el signo que tiene. Por ejemplo, en este caso, como vimos anteriormente, es positivo, o sea que tiene una concavidad positiva, ¿sí?, o sea que es convexa, ¿sí?, o sea, tiene una forma parecida a esta, digamos, una forma de U, ¿sí? Ahora cuando veamos el gráfico les voy a explicar mejor. Pero bueno, en este caso, cuanto más grande sea el valor de A, ¿sí?, más estrecha va a ser la función, ¿sí?, o sea, más vertical, por decirlo, ¿sí?, más cerrada. Y estos dos datos lo que van a hacer son correrlos para un lado o para el otro, ¿sí? Este de acá, que es el de X, ¿sí?, que es el eje horizontal, pero en realidad el valor, por decirlo, es vertical, lo que va a hacer es correrlo a la izquierda o a la derecha. Y este valor de acá, que es el valor de Y, lo va a hacer hacia arriba o hacia abajo, ¿sí?, forma vertical, hacia arriba o hacia abajo. Ahora vamos a verlo igual. Cuando hagamos un resumen de todas las formas, le voy a poner, por ejemplo, las ventajas. Acá tenemos la forma factorizada, ¿sí? Antes vimos la estructura, pero vamos con el desglose, ¿sí? Tenemos el coeficiente principal y después tenemos las x propiamente, como la y, que son las variables, y tenemos x sub 1 y x sub 2, ¿sí? Ahí les pueden poner los valores que quieren, pero estructuralmente lo suelen ver así. Estos dos datos, que son los nuevos que aparecen, van a ser las llamadas raíces. En este caso, ¿sí?, se llaman raíces, o también lo pueden asociar como los divisores del polinomio o de la función. Fíjense que hay una correlación entre raíces y divisores. Los divisores son los que normalmente nosotros veíamos con los números, ¿sí?, o sea, los números reales o los números enteros, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo los divisores de 10, ¿sí?, los divisores de 10, ¿cuáles serían? A ver, el 1, que es el divisor universal, el mismo número, hasta ahí ninguna sorpresa, pero también tenemos el 2 y el 5. ¿Por qué no puede ser el 3? A ver, el 3 no puede ser porque cuando nosotros hacemos una división, ¿sí?, lo que nos va a aparecer es un resto, ¿sí? O sea, si yo hago 10 dividido 3, me queda el más próximo es el 3, 3 por 3, 9, me falta 1, o sea, me sobra 1. ¿Qué quiere decir? Que eso me va a quedar, por ejemplo, con decimal o con resto. Entonces, 3 no es un divisor. Para que sea divisor, tiene que dar una división exacta. O sea, 10 dividido 5 me queda 2 y no me sobra nada, ¿sí? O sea, 5 por 2, 10, ¿sí? Entonces, básicamente, en este caso hago lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, para que lo vean, digamos, físicamente, si nos hacen lío. Entonces, 10 dividido 5 me queda 2, resto 0. Bueno, esto, por decirlo de algún modo, obviamente acá va a ser un poquito más larga la división, pero básicamente esto es lo que queremos lograr con las raíces. O sea, las raíces van a ser básicamente el 5, el 2, el 10, el 1. O sea, los divisores de un valor, que en este caso no va a ser un 10, sino un polinomio, ¿sí?, pero cumple la misma función. Entonces, vamos con el tema de las raíces. O sea, cuando yo los factorizo, ¿sí?, acuérdense, por ejemplo, en primaria, cuando dicen factoré tal número, bueno, lo que es básicamente dividirlo en las partes más chiquitas que tenemos, ¿sí?, que serían los números primos. En polinomios, ¿sí?, esos divisores, los más chiquitos posible que vamos a llegar a tener, después cuando veamos polinomios se va a ver mejor, son básicamente esos números primos, o sea, son la forma, son los elementos que componen al polinomio en general, ¿sí?, por ejemplo, a este polinomio. Vamos a tomar acá solo como raíces, ¿sí? Bueno, ahora para encontrar esta, ¿sí?, esta es la
fórmula, ¿sí? Tenemos x sub 1 y x sub 2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo, incluido la b, todo sobre 2 por a. Fíjense que acá aparecen ya los tres elementos, ¿sí? Los tres términos, ¿sí? En el anterior aparecían solo dos, pero en este caso aparecen los tres términos. Esta fórmula se llama normalmente, o lo pueden encontrar como resolvente, bhaskara o fórmula cuadrática. O sea, ¿por qué? Porque se usa exclusivamente para la función cuadrática. Sí la pueden llegar a utilizar en polinomios, pero siempre y cuando ese polinomio lo hayan reducido y haya llegado a una cuadrática o a un polinomio de grado 2. Fíjense que B acá también es negativa, similar al tema que vimos anteriormente, ¿sí? Que era la parte canónica. Menos B, ¿sí? Acá B está al cuadrado y todo este término, 4A y C, están multiplicándose. Pero el 4 está en negativo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver algunos tips de cómo se resuelve. Veamos por ejemplo esta fórmula con este ejercicio de acá. Entonces, ahí lo tenemos, la primera parte, transcriptos, todos los datos. Ahora bien, fíjense que hice, puso un par de paréntesis y demás. Bueno, este paréntesis de acá, a pesar de que es positivo y uno diría, bueno, no hace falta. Yo siempre lo recomiendo como tips, tanto en las tutorías y ahora ya que estamos en la parte virtual hago lo mismo, siempre ponerle paréntesis, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque normalmente, ¿sí? Ustedes lo pueden ver como positivo o como negativo. Y cuando es negativo va siempre con paréntesis, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo. Si ustedes tienen menos 3 al cuadrado, es distinto de menos 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá ustedes están haciendo la potencia, me dice que el paréntesis se repite 2 veces. O sea que están haciendo así. En cambio, acá, solo con otro color, están haciendo algo así. O menos 3 por 3. Así, ¿sí? Pero para que lo vean. ¿Por qué? Porque acá el cuadrado solamente está pegado al 3. ¿Sí? O sea, lo que está haciendo es multiplicar el 3 2 veces, pero el signo no. Entonces, ojo ahí, porque esto es diferente. Menos por menos me queda positivo, o sea, más, o sea que es más 9. Y acá el menos queda y 3 por 3, 9. Fíjense que me quedó diferente signo. El que va es este. El correcto es este de acá. ¿Sí? Este no. Entonces, el paréntesis, en este caso, ¿sí? Me sirve para cuando son negativos. Yo siempre lo recomiendo, incluso cuando son positivos, ponerlos. Después en la calcu podemos tratar de obviarlo y decir, bueno, 3 al cuadrado y listo. Pero en la carpeta, o en la hoja que utilicen, tratar de siempre ponerlo. Para que después ya como memoria ya digan, listo, va con paréntesis, siempre. ¿Sí? Y no se hagan lío. Como segunda cosa, también, que trato de que hagan todo junto, es esta parte de acá. Este menos 4 junto con todo el término. ¿Por qué? Porque ese menos siempre trae la confusión. Por ejemplo, si ustedes tomaran esta parte de acá, menos 4 por 2 por menos 9. ¿Sí? Si yo tomo el menos 4 directamente, ¿qué hago? Siempre traten de hacer estos primeros signos y después números. ¿Para qué? Para después liquidar el signo. Entonces, menos por más, menos por menos, o sea, menos por menos, me queda positivo. Entonces me queda más 4 por 2, 8, por 9, 72. Por eso las tablas, a repasarlo. ¿Sí? Si están medio variados, acuérdense, no sé, 4 por 9, 36. 36 por 2, 72. Por ejemplo, pueden jugar un poco ahí con el orden para poder encontrar el valor más rápido. Ahora, este, ¿sí? Sería el valor de esta parte. Como dijimos que acá es 3 al cuadrado, es 9. Entonces sería 9 más 72. ¿Sí? O sea, directo, ahí, en concreto. Entonces, ya este signo, ya lo utilizaron. Entonces, utilizan el signo que viene en la respuesta. ¿Sí? Si la respuesta es negativo, le ponen el negativo. Pero este ya está utilizado. ¿Sí? Entonces, no trae a confusión. Si hacen la misma cuenta en la calculadora, usan el signo que les digo. Recuerden que si son cuentitas bastante sencillas o dinámicas así como estas, traten de hacerlas mentalmente o en una hoja para ir practicando. Traten de no basarse siempre en la calculadora. ¿Sí? Puede ser que un día no la tengan y están ahí en problemas. Entonces traten de siempre practicar cálculos mentales. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Vamos a ir resolviendo esta, así después ya pasamos al otro. Bueno, hasta acá estamos con esto. Resolví la raíz cuadrada de 81, que es 9. 9 por 9, 81. ¿Sí? También está anotado. Ahora, cuando llego acá, ¿por qué hice las dos flechas? Bueno, porque tenemos que separar este más y este menos. Ese más y ese menos, como dijimos hace un ratito, viene a ser por justamente las raíces y la potencia que se utiliza. La raíz cuadrada de un número, ¿sí? Positivo, siempre es uno positivo y uno negativo.
¿A qué viene esto? Nosotros normalmente cuando estábamos en la primaria o incluso arrancando la secundaria, teníamos que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, supongamos, era 3. Listo, en secas. Pero, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo acá, después lo borro. La raíz cuadrada de 9 normalmente era 3. ¿Por qué? Porque es 3 por 3 es 9. Pero, ahora que nosotros vemos números negativos, también podemos decir que es menos 3. ¿Por qué? Porque como hicimos antes, menos 3 por menos 3, menos por menos más, 3 por 3, 9. O sea que la raíz cuadrada o la raíz par, ¿sí? En este caso raíz cuadrada de 9 es menos 3 y 3 a la vez. O sea, son dos valores. De ahí viene el positivo y el negativo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Va a ser la raíz cuadrada, la raíz 20 de 10. Va a ser un resultado positivo y ese mismo resultado pero negativo, ¿sí? De ahí viene siempre esta forma para el positivo y el negativo. Bueno, ahí tenemos los valores. Estos van a ser x1 y x sub 2, ¿sí? O sea, x sub 1, x sub 2. Estas son las raíces, ¿sí? O sea, estos datos que tenemos de acá son estos, ¿sí? Ahora vamos a borrar y vamos a ver cómo se anota, ¿sí? Pero estas serían las raíces de esta función, o sea, los divisores básicamente, ¿sí? Entonces, borramos acá. Y ahí tenemos la forma factorizada, ¿sí? Acá la tenemos, ¿sí? ¿Qué viene esto? A, ¿sí? Coeficiente principal, como dijimos hace un rato, va en todas las formas: canónica, polinómica y factorizada, en las tres. Ahora, en los paréntesis, recuerden que en las fórmulas va con signo negativo, o sea, como dijimos también, le cambia el signo al valor que encontremos. Quiere decir que va a ser, en la forma factorizada, propiamente dicho, va a ser menos 1,5. Y este, ¿cuánto va a ser? ¿Con qué signo va a ir? Con positivo, o sea, más 3. Entonces, y es igual a 2, la canónica, la polinómica y la factorizada, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño resumen con los tips de cada uno. Tenemos las formas, las tres formas de la función cuadrática: polinómica, canónica y factorizada, ¿sí? Con el ejemplo que estuvimos haciendo hace un ratito. La forma polinómica, ya estuvimos viendo que, por ejemplo, como datos, tenemos la ordenada y la concavidad, ¿sí? O sea, el signo del valor de A y C. La canónica tenemos con la canónica tenemos la concavidad, ¿sí? De nuevo, el valor de A, el eje de simetría, el vértice, que son la combinación de ambos, y lo que es el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento vendría a ser, justamente, su nombre lo indica, hacia dónde se mueve la gráfica. Eso me lo va a dar justamente el eje de simetría y el vértice, ¿sí? Ahora volvemos un cachito. Y por último, la forma factorizada, que nos va a dar la concavidad, de nuevo, el valor de A, y las dos raíces, ¿sí? Las raíces, no lo habíamos visto hace un ratito, son los puntos donde la gráfica corta al eje X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una gráfica así, bien sencilla, igual después se los voy a mostrar este mismo ejemplo con GeoGebra para que vean los gráficos. Pero, por ejemplo, en este caso las dos raíces serían estas. ¿Por qué le puse 2 y después el 1? Porque son de acuerdo a esto. Acuérdense que las raíces que habíamos encontrado hace un ratito, esta sería 1,5 positivo, ¿sí? Y supongamos que sería x1, entonces 1,5. Sería 1,5 positivo. Y esta sería menos 3, que sería x sub 2 por el orden que aparece, ¿sí? Entonces son los puntos donde la gráfica corta al eje horizontal, ¿sí? También se ponen, ¿sí?, como punto. ¿Por qué es eso? Porque el valor de y vale 0, ¿sí?, en la horizontal, ¿sí? Es como que acá hay dos reglas en ese punto, ¿sí? Como que hubiera dos reglas acá y chocaron en ese punto. Entonces, sobre la horizontal vale 0 la vertical, la y,
¿sí? Entonces siempre como puntos, si a nosotros nos dan, por ejemplo, resuelva una cuadrática como en los ejercicios anteriores, en los videos anteriores, y nos dan un punto así, nosotros ya podemos identificar que es una raíz. ¿Por qué? Porque y vale 0 y tengo un valor de x, ¿sí? Sea en una cuadrática, en una lineal o en una polinómica, cualquiera de uso, ¿sí? Bueno, sigamos. Esto ya lo tienes. Ordenada con cavidad, eje de simetría, vértice, desplazamiento, con cavidad y raíces, ¿sí? Vamos con este, ¿sí? Con el desplazamiento que todavía no lo habíamos visto, ¿sí? El desplazamiento justamente me va a indicar hacia qué lugar se va a mover la función. Por ejemplo, cuanto a sea más grande, por ejemplo 5, tiene esta forma, se va estrechando. Y si a vale 2, por ejemplo, va a tener una forma más abierta. Si a vale 0,5, va a ser todavía más ancha, digamos, bueno, forma parabólica, pero va a ser cada vez más grande, cuanto más chiquito sea el valor de a, ¿sí? Sea en cualquiera de las tres que aparezca. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento real, digamos? Porque este sería como la abertura. Bueno, el real me lo va a dar el eje de simetría y el vértice. El eje de simetría, acuérdense que es hacia los lados. Entonces, si este es positivo, lo que va a hacer es que ante los ejes, el gráfico se mueva, por ejemplo así, o aparezca acá, o sea, se haya movido x distancia hacia la derecha. ¿Esto qué me va a hacer? Que por ejemplo acá el eje de simetría, o sea, xb sea igual a 1, y acá por ejemplo xb sea igual a 4. ¿Sí? Entonces se movió 3 unidades hacia la derecha, ¿sí? Lo mismo si fuera negativo, si fuera xb fuera menos 1, entonces va a hacer que la curva se mueva hacia la izquierda, ¿sí? O sea, lateralmente. Eso me lo va a indicar este valor de acá, ¿sí? Específicamente. Este, acuérdense que va a estar en el medio, pero se va a ir moviendo hacia el track, que se va a mover hacia los lados la gráfica, ¿sí? Ahí lo tenemos. El y del vértice me lo va a mostrar verticalmente. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos que es un valor negativo, o sea que la función, por ejemplo, puede ser, ¿sí? Esto hace que IB sea negativo, menos 10. Ahora, puede ser que la función esté por acá arriba, quiere decir que acá IB es positiva, por ejemplo, ¿sí? Y se movió tantos lugares hacia el positivo, ¿sí? Sea desde esta gráfica o desde 0. Por ejemplo, acá este valor podría ser, no sé, al cuadrado más 3. Entonces, 3 lugares positivos. Este sería menos 10 lugares hacia abajo, ¿sí? Entonces, ese es el desplazamiento. Cuando combinamos los tres, lo que me va a hacer es la forma que va a tener la gráfica, o sea, si fuera más acotado o más ancho, y si es hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, ¿sí? Bueno, eso es el desplazamiento, ¿sí? O sea, básicamente horizontal, vertical y ancho o estrecho, digamos, de la función. Bueno, como datos, ¿sí? Ya que estamos con el tema, ¿sí? Esto es lo que me va a dar en particular cada una de las formas. También la explicación sobre los gráficos en GeoGebra, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo pasar de una a otra? Bueno, acá tenemos finalmente lo que sería el pasaje, ¿sí? El pasaje de una forma a otra. Por ejemplo, tenemos tres formas. La forma directa es haciendo, por ejemplo, distributivo, ¿sí? Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para que lo vean. Por ejemplo, eso sería de factorizada a polinómica, o sea, de esta a polinómica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Distributiva, ¿sí? Voy haciendo la distributiva, ahora hacemos un pequeño ejemplo para ver cómo nos quedaría. Y de canónica a polinómica, lo mismo. Hago la distributiva, primero separo los dos paréntesis y después hago la distributiva para llegar a este. Entonces ahí es una forma medianamente directa. Después tengo con fórmulas, o sea, aplicando las fórmulas que vimos previamente, de por ejemplo el eje de simetría, el vértice, las raíces, ¿sí? Eso es para pasar de polinómica a factorizada. Polinómica factorizada usábamos la resolvente. De polinómica a canónica usamos la del vértice y la del eje de simetría, ¿sí? Las dos. Y por último, como un extra, tendríamos de factorizada a canónica. Ahí también lo podemos hacer medianamente con fórmulas y un despeje, digamos. En ese caso, nosotros de lo que son las raíces podemos encontrar el eje de simetría, ¿sí? Porque acuérdense que el eje de simetría está en el medio. Ahora vamos a ver igual también ese tema. Y por último, con un pequeño reemplazo, una fórmula, digamos, encontraríamos IB, ¿sí? Y ya el valor de A lo tendríamos en las tres. Y por último, la forma indirecta,
que es la más larga se podría decir, es de canónica a factorizada. En este caso, ¿sí? Particular, yo tengo que hacer canónica, polinómica y factorizada. O sea, no tengo otra, ¿sí? Por lo menos en nuestro caso, para pasar de canónica a factorizada. Porque tendría que resolver esto, llegar a la polinómica y de la polinómica pasar a la factorizada, ¿sí? Entonces ahí lo tendremos de forma indirecta. Háganle la foto, digamos. Y ahora veremos, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a ver esto mismo. Esto se lo voy a dejar acá. Y bueno, vamos a ver algunos pasajes bastante rápido, pero para que ya que lo tengan completo, como es la distributiva, ¿sí? Y el promedio este que yo les decía hace un rato. Bueno, el primero que vamos a tener es de factorizada a polinómica, ¿sí? Acá tenemos la forma factorizada, vamos a ir resolviendo para ver cómo nos quedaría la forma polinómica. Bueno, ahí lo tendríamos resuelto la primera parte, la distributiva. Acá vamos a tener x por x, x al cuadrado. X por 3 me quedaría 3x o x3, pero siempre pongamos el número adelante. Después vamos a tener menos 1,5 por x, me queda menos 1,5x. Y menos 1,5 por 3 me queda menos 4,5. ¿Sí? Una vez hecho eso, sumo los que tienen la misma potencia, ¿sí? En polinomios o en cuentas que tengan la x, digamos, o alguna de las variables, siempre se suman los que o se restan los que tienen la misma potencia, ¿sí? Que tienen la misma naturaleza. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que hicimos recién? Distributiva con el 2 que está afuera, ¿sí? O sea, primero sumé estos dos, en este caso lo resté, 3 menos 1,5, me queda 1,5 positivo. Y finalmente la distributiva con el 2 a los 3 términos. Y fíjense que me queda como la función original que estábamos haciendo. 2x al cuadrado más 3x menos 9. ¿Sí? Vamos con la canónica del mismo. Ahí lo tenemos. Y vamos a resolverlo. Primero, reemplazo este, ¿sí? O sea, desgloso, digamos, perdón. Desgloso el paréntesis, ¿sí? Para que me quede algo así como este. Y después se resuelve casi tal cual como este de acá. Y ahí tenemos finalmente el otro también, ¿sí? Fíjense que estamos iguales, ¿sí? Igual puede darse el caso, de nuevo, de que cuando sean ejercicios que tengan, por ejemplo, raíces con números periódicos o con muchos decimales y nosotros los simplifiquemos, ¿sí? Los redondeemos, digamos, puede ser que haya un pequeño error o una diferencia entre los datos, pero tiene que ser chica y en combinación con los números. O sea, si los números y los coeficientes son grandes, por ejemplo, acá tengo en lugar de 2, tengo 200, 300 y 900, bueno, sí puede ser que el error sea de unos decimales o de unos enteros, pero tiene que ser lo más chico posible. Para eso siempre lo aconsejable es que tomen, cuando hagan los decimales, por ejemplo en las raíces o incluso en el eje de simetría y demás, tomen aunque sea 3 decimales, ¿sí? Para graficar en sí, por más que si tienen un GeoGebra y demás, 1 o 2 decimales va a estar, lo ideal son 2 decimales, pero para lo que es la carpeta y los cálculos, aunque sea 3 decimales, ¿sí? Lo ideal serían 3 decimales y lo mejor serían los 3, ¿sí? Después, cuanto más estén analizando con un ejercicio de cuadrática, pero con algo más crítico, bueno, 4 o 5 decimales, pero lo ideal serían 3, ¿sí? En este caso, como la mayoría daba con 2 decimales, entonces no hay tanto drama, ¿sí? Vieron, acá por ejemplo usé 3 decimales, en realidad la cálculo eran 4, eran 0,5625, ¿sí? O sea, 0,5625, pero tomé solamente 3 y igualmente nos dio el resultado, ¿sí? Entonces, acá está el pasaje de la forma directa, digamos, que es con distributiva, ¿sí? Separación en términos, no se olviden, ¿sí? Y traten de hacer siempre los cálculos mentales en lo posible. Con las fórmulas ya vimos cómo era, ¿sí? Salvo este de acá, que ahora lo vamos a ver, y este acuérdense que sería el mismo sistema, por ejemplo, de canónica
paso de canónica, perdón, paso a polinómica, y de polinómica hago la resolvente, cuentitas a menos b, más menos y demás, y llego a la factorizada, ¿sí? O sea que la que nos quedaría sería este pedacito acá. La tenemos ahí. ¿Cómo pasamos a la canónica? Bueno, lo que tenemos que identificar son x1 y x sub 2, ¿sí? Acuérdense que tienen los signos cambiados, ¿sí? Si no van, retroceden el video y llegan a las raíces, pero veámoslas desde acá. Supongamos que nos dan un ejercicio en el cual tenemos la forma factorizada y tenemos que pasar a la canónica. Entonces, le cambio el signo a los valores que tenemos acá atrás. Entonces, este por ejemplo va a ser 1,5 positivo y este va a ser menos 3. Esas son las raíces, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo encuentro la canónica? ¿Sí? Entonces, lo primero que me va a servir es, estos dos me van a servir para hallar el valor de x. ¿Cómo lo hago? Bueno, con otra formulita secundaria. Ahí. Que básicamente es un promedio. Una suma de dos elementos, ¿sí? De dos números, dividido esa cantidad. O sea, dividido 2. Entonces, sería 1,5. En este caso va una resta porque es menos 3, o sea, sería 1,5 más menos 3. Después se le arreglan los signos, más por menos, menos, gana el negativo. Entonces, acá resto me quedaría menos 1,5 sobre 2. Y eso me daría menos 0,75. Que fíjense cuando retrocedan el video hasta el eje de simetría y no vean que nos dio menos 0,75. Ahora, con ese dato, como dijimos que es con fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la función. Por ejemplo, en este caso, supongamos que no tenemos la original, tenemos esta de acá. Entonces la reemplazamos en esta y encontramos el valor de esta forma. Bueno, y ahí finalmente tenemos el IB, ¿sí? Acuérdense que cuando lo reemplazamos sería IB, ¿sí? El I del vértice. Entonces, aplicando una forma que no es exactamente la polinómica, sino la factorizada, podemos encontrar igualmente el valor de IB, ¿sí? Entonces, 0,75, que es el eje de simetría, y el valor de IB. Con eso nosotros reconstruiríamos la fórmula como ya vimos anteriormente en el video, ¿sí? Bueno, hasta acá por lo menos lo que son las formas, las tres formas que tenemos, las virtudes que tiene cada uno, algunos inconvenientes que tiene y el pasaje, ¿sí? Como un combo de todo. Sería cuáles son las aplicaciones de la función cuadrática. La función cuadrática se puede aplicar en economía, en física, en geografía incluso, ¿sí? En logística, ¿sí? Que es a lo que va en nuestro caso, ¿sí? Por ejemplo, como función de demanda, como función de beneficio, como función de costo, que voy a tratar de subir en breve un ejercicio de costo con cuadrática, ¿sí? Ya vimos en los ejercicios anteriores de demanda y de ingreso, ¿sí? Después le voy a poner el link en la descripción y al final de este video. Ahora, ¿sí? Después en logística, por ejemplo, o en física para áreas, ¿sí? Una pista de skate, por ejemplo, también de esa forma parabólica, ¿sí? Y así tantos otros casos. Yo voy a ir tratando de hacerle ejercicios, mini ejercicios en el canal, y también voy a ir subiendo también a Instagram y a Facebook ejercicios hechos tanto en el pizarrón y demás en las tablas y en GeoGebra para que vayan viendo los resultados, ¿sí? Hasta acá, por ejemplo, el video de hoy sobre función cuadrática, ¿sí? Ahora, igualmente dentro del video les voy a poner en una parte lo que son los gráficos, ¿sí? Bueno, acá estamos, ¿sí? Con el programa GeoGebra, ¿sí? Estamos viendo el gráfico de la función cuadrática que estuvimos haciendo hasta ahora. Vamos a tener, en primer lugar, la forma polinómica, ¿sí? En segundo, la canónica, y en tercero, la forma factorizada. Fíjense que en la primera, en todas, digamos, no solo en la primera, ¿sí? En las tres vamos a tener el valor de 2, o sea, el valor de A. En la primera, el menos 9, ¿sí? Es la ordenada al origen. Fíjense que si acá en entrada yo le agrego paréntesis 0, acá es una coma porque está configurado en sistema anglosajón, por eso es coma, si no sería punto y coma. Y le damos, perdón, menos 9, y le damos el enter, fíjense que nos va a aparecer acá en la pantalla, ¿sí? Con el cursor los estoy mostrando ahora, les va a aparecer la ordenada del origen. Por ejemplo, acá fíjense que al hacerle clic le podemos cambiar el nombre, le ponemos ordenada. ¿Sí? Fíjense que ahora en el gráfico aparece ordenada.
Después vamos a tener en el segundo, ¿sí?, lo que es el eje de simetría y el vértice. El eje de simetría, como les dije, se pone x igual, ¿sí?, y acá acuérdense que le cambiaba el signo, o sea, menos 0.75, ¿sí? El punto, acuérdense que como les dije antes, está configurado en inglés, entonces se transforma en la coma. Le voy a dar el enter. De nuevo, el xb no es un punto, sino un valor. En la carpeta, acuérdense que esta línea se pone con puntos, digamos, línea punteada porque es imaginaria, pero en este caso nos queda de esta forma, ¿sí? Y fíjense que en forma equitativa de los dos lados, o sea, ahí estaría el espejo, ¿sí? Acá, por ejemplo, podríamos ir a los tres puntitos, configuración, y le podríamos poner un verde. Vamos a poner un verde más oscuro. Ahí está. ¿Sí? Para que vean. Ahí estaría el espejo. Finalmente, dentro del segundo, vamos a tener ese menos 10.12 o menos 10,12. Ese se pone como punto. Como era primero x, o sea, menos 0.75, coma, acuérdense que es un punto y coma, menos 10.12. Y ese es el vértice, o sea, el valor de A que está acá abajo. Vamos a ponerle, vamos a configurar y vamos a ponerle vértice, ¿sí? Y de nuevo, podemos ir a configuración, color, y le vamos a poner un rojo, por ejemplo, ¿sí? Y podría ser incluso otro dibujito, ¿sí? Nos ponemos un más, por ejemplo, o un rompito, ahí está, ¿sí? Entonces ahí tenemos, en este punto es el punto mínimo de la función, ¿sí? Y por último vamos a tener la tercera, ¿sí? Estos colores que ustedes ven acá, verde, amarillo, violeta, son las rectas. Como son iguales todas las rectas, ven, fíjense que ahí está la verde, después se pone amarillo y finalmente violeta, ¿sí? De ahí viene, por eso no se ven los otros colores, ¿sí? Están una encima de la otra. Y en el tercer lugar tenemos las raíces. Las raíces, acuérdense que se notan como puntos. Y ahí sería primero x, ¿sí?, que es el valor que tenemos, con el signo cambiado. 1,5, perdón, coma 0, ¿sí? Fíjense que acá ya se señaló la primera, ¿sí? Y vamos con la segunda y después le cambiamos, lo configuramos a nuestro modo. Sería menos 3, perdón, coma 0. Y ahí tenemos el punto A y el punto B. Si le cambiamos acá los nombres, podemos decir que, por ejemplo, en orden de aparición, el A, digamos, o sea, este punto de acá, sería x2, ¿sí? O sea, x sub 2 sería. Y este de acá sería x sub 1. Vamos a ponerle en grande, x1, ¿sí? A ambos vamos a cambiarle los colores para que veamos cómo nos queda. Vamos a ponerle ahí un color fuerte, digamos, ¿sí? Y un estilo. Acá sí le podríamos poner, por ejemplo, la crucecita. Ahí, ¿sí? Ahí tenemos uno. Y acá tendríamos el otro, que le vamos a hacer lo mismo. Le cambiamos el color fuerte para que se vea. Y la crucecita, ¿sí? Y ahí lo tenemos, ¿sí? X sub 1, X sub 2. O sea, esas son las raíces. Que estarían X distante de el espejo, ¿sí? Eso también lo pueden hacer con una regla. En este caso, no. Bueno, acá tienen lista, números complejos, ¿no? Porque esta es una versión más minimizada de lo que es el GeoGebra en realidad, ¿sí? Con un deslizador ahora lo vamos a ver. Bueno, estos serían los puntos clave de la función cuadrática, ¿sí? Así a secas, que nos daría cada uno de los ítems, ¿sí? De nuevo, la ordenada, el vértice, el eje de simetría, ¿sí? Que acá también le podemos cambiar el nombre y ponerle eje de simetría, ¿sí? Fíjense que acá arriba les aparece eje de simetría. Y las dos raíces, x sub 1 y x sub 2, ¿sí? Hasta acá estaríamos con esto. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos todo esto, acá tenemos, ¿sí?, ya creé los deslizadores y algunos datos auxiliares. Esta que está acá en el medio, la que está en color azul, que acá yo bien les puse el nombre, está un poquito corrido ahí, que es la canónica original, o sea, la que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Recuerden que esta viene de una polinómica, ¿sí? Bueno, acá abajo, en rojo, fíjense que los datos los convertí a las letras y usé justamente las de la fórmula original. La A, ¿sí?, acuérdense, f de x sería la y. Después tenemos la A, que es el coeficiente principal, que en el caso de la original es un 2. La x, que es la variable, menos xb, ¿sí?, o xb en realidad solamente, que va a ser el eje de simetría, el espejo, y ib, que forman parte ambos del vértice, ¿sí? En este caso no les grafiqué el eje de simetría ni el vértice porque lo tienen previamente en el gráfico, para no ser tanto lío porque acá ya hay varios datos a ver. Lo que sí les puse como referencia acá en estos puntos oscuros son, dice, ordenada original, en el valor azul, ¿sí?, la parábola azul,
Y en la parábola roja, ordenada cambiante, por ejemplo, ¿sí? Que es la que va a ir variando dependiendo de estos datos de acá arriba, que son los deslizadores. Eso me va a permitir, ahora se los voy a mostrar cómo se configura rápidamente, pero eso me va a permitir poder ir cambiando, ¿sí? Con una pequeña animación o en forma manual, los valores y para que vayan viendo cómo cambia en realidad la gráfica, o sea, el desplazamiento, que era lo que veíamos antes en la pizarra, digamos. Entonces, por ejemplo, el primero, que es el A, ¿sí? Como dijimos, es la concavidad. Que, por ejemplo, en este caso yo el deslizador lo armé desde menos 3 a 8. Este triangulito que tiene acá es una animación. Ahora se los voy a ejecutar en forma manual y animado para que vean cómo corre, digamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, están cambiadas básicamente para que estos dos puntos no se junten y no se lean nada, digamos. Y para que ya vean una diferencia. Fíjense que la original es de menos 10.12, la altura, digamos, con respecto a la línea horizontal. Y esta, la nueva, es de menos 9. ¿Sí? Entonces, por eso acá está un cachito más arriba. ¿Sí? Recuerden que este es el vértice, o sea, el vértice acá, este puntito más abajo, estaría en relación a la I en menos 9. ¿Sí? Bueno, si yo corro, vamos a correr manualmente, por ejemplo, y vamos a agrandar el valor. Acá está en 2. ¿Sí? Fíjense que la abertura, a pesar de que está más levantado, digamos, en sí, la abertura es la misma. Si yo lo levanto esto, fíjense, ven cómo se va animando y se va achicando la abertura. Entonces, cuanto más grande sea el valor de A, ¿sí? Con relación a uno que tengamos de referencia o en general, más más acotada va a ser la función, más estrecha, ¿sí? Más vertical las ramas, digamos, ¿sí? Cada uno de los estrechos, antes de llegar al vértice o posterior, se llaman ramas. Si yo lo voy achicando, fíjense ahora 1,5, 0,5, ¿sí? Ahí incluso negativo, pero por ejemplo 0,5 positivo. Ven que es mucho más ancho que la que valía 2 el valor de A. ¿Sí? Si yo lo pongo, vamos a dejarlo ahí, y le pongo el triangulito este, lo que va a hacer es, se va a ir animando. Ven que arriba acá le dice 1x, quiere decir la velocidad con la que va cambiando. Cuanto más tanto le pongamos, más se anima. Pero vamos a ponerlo en 1 para que vean cómo va cambiando acá los decimales. ¿Sí? ¿Ven? Cuanto más grande es el valor, por ejemplo cuando llegue a 8, es casi vertical las ramas. ¿Sí? Bueno, acá tenemos más o menos este, vamos a dejarlo manualmente en 2. Ahí, ¿sí? Para que tenga la misma abertura del otro. ¿Sí? Acá mismo, también en el gráfico, lo pueden correr desde acá. ¿Sí? O sea, no solamente lo corren desde acá, desde de la izquierda, sino acá en la derecha, lo mismo. Luego tenemos, ¿sí? La versión de XB. ¿Sí? El XB dijimos que es el espejo. Acá lo mismo, ya más o menos voy explicando, así no se hace tan largo la cosa. ¿Sí? Esto, ¿sí? Acá estaba en 0,75. Fíjense que si yo lo corro a 0, lo que va a hacer es, tiene la misma abertura, pero se corrió hacia la derecha una cantidad cierta de lugares. Si lo sigo corriendo, fíjense, por ejemplo, 0,75 positivo. Ahí, ¿sí? Entonces, acá en este caso, ¿sí? Es la misma abertura, la misma, bueno, no exactamente la misma altura, porque le dije que estaba acá en 9, pero, digamos que podemos ponerle acá en 10, así ya lo ven, esto en 10, menos 10, ¿sí? Que sería más cercano al 10.12, o sea, sería casi la misma altura, pero está corrido a 0,75 positivo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo le queda la roja, ¿sí? O sea, si yo corro hacia los negativos o hacia los positivos, fíjense con la animación, así yo les voy explicando, se va corriendo paralelamente, ¿sí? Se va corriendo en paralelo a la otra. Ahora, si usamos IB, lo que va a hacer es se va a mover en forma perpendicular, o sea, en forma vertical. ¿Sí? Fíjense que lo voy haciendo manual, tiene la misma abertura, ¿sí? O sea, el mismo ancho, digamos, la gráfica, ¿sí? La parábola. No se mueve hacia los costados, pero sí se mueve verticalmente, ¿sí? O sea, lo que va a hacer ahora, fíjense cómo va cambiando la ordenada. Cuanto más se aproxime a 0, por ejemplo, este valor, más cerca va a estar la ordenada justamente de ese 0. ¿Sí? Y ahí ya pasó a los positivos. ¿Sí? Fíjense igualmente con la animación. Bueno, fíjense, ahí justo le atinamos al 10. Si yo ahora usara, por ejemplo, vamos a animar este y este de acá. ¿Ven? Cómo va cambiando, por ejemplo, verticalmente y en forma horizontal también. ¿Sí? Se va moviendo, un pequeño saltito, pero bueno. Va haciendo los cambios y fíjense la ordenada cómo va cambiando, ¿sí? La ordenada es este punto que va fluctuando acá sobre el eje Y, ¿sí? Vean cómo va fluctuando los datos. Y lo mismo si ahora ejecutamos el valor de A,
o sea, la forma estrecha que tiene la función. ¿Sí? Vean cómo queda en un punto. ¿Sí? Siempre conserva la forma. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo, y ahora se desplaza en forma vertical y cambia la concavidad. ¿Sí? Cuando se vuelve negativo acá, va a ser concavidad negativa, justamente. ¿Sí? O sería cóncava. ¿Sí? Y si es, como es en forma de U, va a ser convexa. Ahí más o menos tienen un diagrama de cómo es. Bueno, hasta acá más o menos los gráficos, como para que vean la parte básica, digamos, pero bastante completa de lo que es la función cuadrática. Sigamos con la explicación. Por favor, suscríbanse al canal, Tutorías Bryce, y síganme en Facebook e Instagram, también como Tutorías Bryce. En Instagram creo que es Tutorías Bryce Logística, ¿sí? Pero bueno. Y próximamente voy a hacer algunas pruebas con Skype y YouTube Live en vivo,